¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa de Cheo y Vivi. Estamos muy emocionados de poder ser parte de sus vidas, que ustedes sean parte de las nuestras. Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos en este contenido que se hace con mucho amor y como siempre para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo estás, esposito? Bueno, buenas noches para los que se conectan en estos momentos en vivo con nosotros. También saludamos a toda esa comunidad que se conecta en diferentes momentos del día, que lo hacen por diferido. Hoy bendecimos todas las vidas de las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Por eso yo creo que es bueno que nos recuerdes dónde nos pueden encontrar y este contenido dónde está. Así es, entonces recuerden que estamos en varios canales donde nos pueden encontrar, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pueden buscar Cheo y Vive, ahí encontrarán contenidos, obviamente a través de la página de nuestra iglesia Filadelfia JB, ahí encontrarán todos los programas. Y este contenido tiene algo especial y es que tenemos todo nuestro seriado de todos los podcasts en Spotify. Entonces, si de pronto, pues por alguna razón no puedes ver el video, bueno, tienes la oportunidad de escucharlo en cualquier actividad en la que estés, en el carro, en el bus, caminando, montando ciclas, yo qué sé. Es una linda oportunidad de poder nutrirte con la palabra de Dios y pues también entretenerte y sobre todo pues tener acceso a este contenido. Así es, y pues bueno, o sea, siempre voy a insistir en que es una bendición este espacio. Sí. Los podcasts son conversaciones normales con personas normales. Yo siento que es un espacio diferente y muchas veces necesario, sobre todo cuando tocamos temas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual. Las prédicas, las enseñanzas son muy importantes, pero acá vamos a tratar de responder a esas preguntas que quizás te has hecho y que muchas veces no han tenido respuesta. Así que esperamos que nos sientas muy cercanos, así que pues bienvenidos. Así es, y como les decimos siempre, esta temporada es un día más y nos hemos querido enfocar en esos temas en donde tiene mucha relación justamente esto, un día más. ¿Qué significa un día más y cómo podemos vivir el día a día junto con Cristo? Entonces, pues no sé si te parezca si oramos y comenzamos con el tema de hoy. Dale. Entonces, por favor, como siempre lo enseñamos, allá en su casa disponga su corazón, su mente, cierre sus ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias por tu presencia, por tu compañía, por tu sabiduría, porque hoy, Señor, sabemos que no hemos venido, Señor, acá a tener una conversación, Señor, de temas vanos, Señor, sino venimos con la autoridad que tu Espíritu nos da para enseñar tu palabra, Señor. Oro para que cada pensamiento y cada palabra, Señor, sea, Señor, dirigida por ti. Oro por la vida de mi esposa, por la vida de todos los que conforman el equipo de trabajo de un día más como podcast. Quiero pedirte, Señor, que los bendigas. También, Señor, oramos por todas las personas que en estos momentos se conectan con nosotros, para que allí donde ellos estén puedan sentir tu presencia y puedas tú hablarles a su vida, Señor. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama el valor de la vida. Y nace este tema por muchas de las cosas que estamos viendo en redes, muchas de las cosas que estamos viendo sobre todo en la juventud actual respecto al valor de la vida. Cómo toman la vida, cómo la afrontan y cómo en muchos momentos se está perdiendo ese valor. Es increíble
cómo vemos a tantos jóvenes ahora tomando decisiones tan drásticas como el suicidio. Y estamos hablando de una tasa altísima que puede llegar desde los 10 años hasta los 30, 40 años. Es decir, que estamos hablando de un rango de población gigante. ¿Y qué está pasando con todos estos jóvenes que de pronto están viviendo circunstancias complejas, que no saben cómo afrontarlas y que lo primero que se les viene a la cabeza, que estoy muy segura que esto es una artimaña, por supuesto, del enemigo, pues es la muerte, el suicidio? Hay una estadística que nos pareció muy importante junto con mi esposito cuando leíamos e investigábamos esto respecto al suicidio, y es que si hablamos solamente de Estados Unidos, el suicidio se ha convertido en la segunda razón o el motivo, la segunda causa de muerte a nivel, pues, de toda la población. Algo que asusta y uno dice, wow, no estamos enfrentando cualquier problemática. Y es increíble cómo se ve lo que yo decía, este rango de personas que no solamente son grandes o adultas, sino que también está afectando jóvenes, preadolescentes y niños. Entonces quisimos hablar del valor de la vida, verla desde la perspectiva real, que la perspectiva real de la vida es Dios, por supuesto, y cómo el mundo ha querido tergiversar eso. Es como un mensaje de no importa, acaba con tu vida, finalmente llegas a ese final y puedes vivir, no sé, probablemente se hace mucho énfasis en otras dimensiones o en otras creencias que adjudican esto, que vas a tener otra vida, que vas a tener una encarnación, yo qué sé, y la gente le resta valor a lo que Dios ha hecho en nosotros de darnos vida. Así es. Y fíjate que nosotros partimos del hecho de que estamos hablando de este tema puntual porque venimos con un seriado donde nosotros podemos ver un contraste real de lo que es la vida. Por momentos vemos cómo se nos escapa la vida en algunas circunstancias. Siento yo que no valoramos lo suficiente los tesoros que muchas veces pasan en este mundo tan corrupto, desapercibidos, ¿no? Y la salud, la vida en sí misma es un regalo de Dios. Y creo que comenzamos a valorarlas cuando sentimos que esa vida se está agotando o cuando sentimos amenazado nuestro sentido de vida, ¿sí? Sí. Es un regalo de Dios. Y yo muchas veces siento que partimos del hecho que creo que un problema y como una escala muy general es que estamos en un mundo que todo lo quiere relativizar, entonces por momentos sentimos que el valor de la vida es relativo. Y lo comenzamos a sopesar con las problemáticas o con las circunstancias mismas que podemos estar viviendo y le restamos el valor que tiene como tal. Y vuelvo y lo digo, tú tienes un regalo que Dios te dio. Más allá de las circunstancias difíciles, de los problemas, de las enfermedades y de un millón de circunstancias que tú puedes estar experimentando en estos momentos, el hecho de que hoy estés vivo es un regalo que merece que agradezcas a Dios. Exacto. Entonces, mira los contrastes de la vida. Mientras hay unos que en estos momentos se lamentan, mientras hay algunos que desean profundamente con morir, de pronto Sí. satisfacer ese deseo de aliviar en algo el dolor que ellos sienten por distintos motivos que no desconocemos, no somos ajenos, no somos indiferentes. En unos segundos vamos a hablar un poco más de estos temas y sobre lo que Cristo ofrece para poder encontrar el verdadero alivio para cualquier circunstancia, para cualquier enfermedad, para cualquier circunstancia como tal. Pero yo sí siento en estos momentos que hoy el mundo ha querido relativizar mucho el valor de la vida en sí mismo. Entonces, pues bueno, esa estadística que tú dices, pues es una estadística muy importante y creo que no podemos obviarla y yo quiero que ojalá estos temas se repliquen y lo puedan tratar, no sé, en el círculo de cada iglesia, porque siento yo que esto muestra la necesidad espiritual
que el mundo de hoy tiene. Es que eso me parece importante porque creo yo que lamentablemente la iglesia siente que es ajena a este tema. Siente que probablemente no les va a tocar, o hablo más que puntualmente con cualquier creyente, siente que probablemente no va a tener que vivir esta circunstancia, tal vez no dentro de su familia, pero probablemente la podemos ver o vivir en nuestro entorno, con un vecino o con un conocido. Entonces, sí hay ciertas cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando enfrentamos este tipo de situaciones. Cuando una persona toma la mala decisión de quitarse la vida, pues no solamente deja un dolor terrible en su familia por su ausencia, sino que empiezan a desarrollarse sentimientos demasiado fuertes como la desesperanza e incluso como la vergüenza, como el reproche, el preguntarse por qué yo no hice. Y todo esto puede llegar incluso a afectar tanto al entorno que muchos de ellos pueden empezar a sufrir trastornos como los que ya hemos hablado, como una depresión severa, porque es un vacío que queda no solamente por el duelo en sí, cuando uno pierde una persona, sino la forma en la que se perdió a alguien. Entonces es muy importante que todos como cristianos entendamos y primero nos pongamos como en esa situación de desde prudencia en un momento, si uno lo llega a vivir, de una prudencia en donde podamos comprender a los demás del entorno de aquella persona que tomó esta decisión, pero también de ofrecerles la única esperanza que por supuesto es Jesucristo. Y ojalá antes de que esto suceda poder haber tenido contacto con aquella persona que tiene estos pensamientos y ofrecerle esta esperanza, porque en Cristo la hay. De hecho, hay dos ejemplos que yo quisiera mencionar en la Biblia de hombres buenos, de hombres que amaban a Dios, pero que también pasaron por momentos en donde incluso desearon morir. Y yo solamente quiero que hagamos una reflexión y te invito a que tú también la hagas si de pronto en algún momento dado de tu vida has sentido tanto desasosiego y tanta angustia que has dicho, Señor, no, llévame, o sea, ya no puedo más, quiero morir. Yo creo que si hacemos este análisis, no estoy diciendo con esto que tengamos pensamientos suicidas, sino que a veces esa desesperación y esa angustia nos lleva incluso a pensar en que lo mejor sería en ya partir con Cristo. Sí, sí, me hago entender, en un contexto bíblico, en un contexto bíblico no, sino en un contexto cristiano. Mira lo que dice, por ejemplo, Jonás, capítulo 4, versículo 8. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morir, y exclamó, es mejor morir que vivir así. Jonás no era la persona más piadosa, si podemos decirlo, porque le costó bastante ir a la misión que Dios le dio, pero aún así, entendiendo que Dios estaba, porque ahí dice que Dios puso sobre él, o sea, Dios lo estaba protegiendo, aún así sintió morir, quería morir. Entonces, digamos que este ejemplo y otro que tengo del profeta Elías, que mientras lo busco, pues te doy la palabra, quiero que entendamos que esto no es ajeno a nadie y que es importantísimo tocar estos temas en toda la comunidad cristiana y también como iglesia prepararnos para ser esos entes de ayuda a otros. Y es que fíjate que no solamente es importante hablar estos temas, sino ser sensibles a ellos. Lógicamente, siento que la respuesta que muchas veces hemos tenido ha sido una respuesta que, aunque lleva consigo la verdad, muchas veces carece de pronto de esa sensibilidad propia para aportar con un lenguaje asertivo, si se quiere, el mensaje de Cristo. Sí. Llevar a las personas que están viviendo o experimentando
algunas situaciones el mensaje de Cristo. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Y yo soy el primero en decirles a todos los que nos ven en estos momentos que es fundamental, primero, agradecerle a Dios por el regalo de la vida eterna. Muchas veces nosotros predicamos y lo hacemos con mucha pasión, con mucho deseo, porque lógicamente tenemos nuestra esperanza y convicción de ese regalo que fue dado inmerecidamente, que fue un regalo por gracia, que fue la vida eterna. Y hablamos de ella porque sabemos que pertenecemos al cielo, al reino de los cielos. Sin embargo, mira lo hermoso de ese regalo, y es que fue un regalo que pese a que nosotros lo disfrutaremos en la vida eterna, Sí. es un regalo que lo recibimos en nuestra vida terrenal. Y mientras nosotros estemos en esta vida terrenal y tengamos el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios para los hombres, entonces entenderemos que incluso en las circunstancias que pueden marcar la vida terrenal, pueden sustentar nuestra fe en medio de las circunstancias que nos lleven a agradecer que tenemos un regalo, no solamente para la vida eterna. Entonces, cuando yo veo al Padre Celestial, veo a un Padre que primero es completamente consciente de la necesidad de enviar a su Hijo Jesús justamente para abrirnos un camino, sí, a la vida eterna. Pero también veo que en ese caminar, cuando Él envía a su Hijo Jesús, se da cuenta de que tenemos muchas necesidades que como hijos de Dios podemos experimentar. Y es allí cuando Jesús, por ejemplo, a sus discípulos los ve y les dice: no lloren, no se preocupen, me es necesario hacerlo, ir a estar con mi Padre, pero yo les dejaré al Consolador para que puedan soportar cualquier circunstancia. Y esto lo digo porque a veces reducimos mucho nuestro mensaje solamente a las bendiciones que tenemos a través de Dios para nuestra vida eterna, Sí. sino que también tenemos un Dios que se preocupa por nuestras circunstancias y que siempre nos va a ofrecer, por medio de su Espíritu Santo, una solución. Ahora, ¿por qué me parece tan importante mencionar estos dos ejemplos? Ya voy a mencionar el que te decía del profeta Elías. Y es porque cuando uno toca este tipo de temas, muchas personas pueden decir: ay, pero pues para ustedes es fácil, porque ustedes no tienen la vida que yo tengo, porque ustedes no están sufriendo lo que yo sufro, porque ustedes, bueno, no están pasando por lo que yo vivo día a día o con mi familia o en mi entorno. Pero yo por eso traigo estos ejemplos, porque el profeta Elías era un hombre de Dios. El profeta Elías era un profeta que era guardado por Dios. El profeta Elías era un profeta por el cual Dios se preocupaba, tal y como tú lo dices. Se enfrentó a cosas impresionantes, muy difíciles, pero aún así él sabía que Dios estaba. Sin embargo, llegó a tal angustia y tal preocupación o tristeza, porque justo estaba siendo perseguido cuando voy a leer esto, y él tiene que huir y ya estaba desesperado, ya no aguantaba más en su humanidad. Y este versículo que está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, nos muestra esto. Fíjense lo que dice. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. A lo que voy, y el mensaje al que quiero llegar, y sé que mi esposito también, es que hasta los hombres de Dios pueden llegar a ese punto. Yo no estoy diciendo del suicidio, estoy diciendo de una angustia que hace que incluso nosotros deseemos ya no estar aquí. Pero ¿cómo podemos contrarrestar esto y cómo podemos quitar esos pensamientos de nuestra cabeza, entendiendo incluso que Dios está presente? Es algo muy curioso, porque todos estos hombres y muchos hombres de Dios que han pasado por circunstancias muy duras y que incluso le han dicho a Dios: ya no más, no puedo más, ellos saben que Dios está, pero aún así su angustia es tal y tan grande
que llegan hasta este punto. Y me parece muy lindo lo que tú hablas de ver a un Dios como un padre que se preocupa, que ahorita lo vamos a estudiar, que ve nuestra necesidad y que sabe por lo que estamos pasando. Y yo creo que es muy importante mostrar a Cristo así a todos aquellos que ahora se sienten solos. Lo que sucede es lo siguiente, si ustedes han hecho, no sé, un estudio minucioso de nuestras palabras, ustedes se darán cuenta que estamos hablando de un contraste. Mientras yo trataba de explicar lo que Dios ve en el corazón de los hombres, no solamente que necesitaban a Cristo como el Redentor justamente para tener la vida eterna, sino que también necesitaban el mensaje de salvación para que a través de él muchos pudieran creer en su Hijo y fueran salvos, pero no solamente en las promesas que impactaban ese mundo celestial, sino también las que tenían que ver con este mundo terrenal, como por ejemplo que el Espíritu Santo moraba en nosotros, que nos acompañaba fielmente. Así lo creemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, hay un paralelo, porque yo estoy hablando de una generalidad, mientras que mi esposa, por medio de 2 ejemplos, nos muestra lo que sucede en la vida de muchas personas que pueden tener al Espíritu de Dios con ellos. Estos hombres eran personas que experimentaban al Espíritu de Dios. Sí. Y cuando uno ve sus ministerios, ellos experimentaron el poder de Dios, pero aún así sufrieron circunstancias que los llevaron a sentir la desesperanza de la vida. Y esto lo decimos porque el primer mensaje que queremos transmitir hoy es, aún con todas estas circunstancias, aún con todos estos problemas, con todas estas persecuciones que pudieron experimentar el profeta Elías, podemos ver entonces que ellos en algún momento se dieron cuenta que en medio de su desesperanza, la única forma de superar su estado era por medio de Dios. Exacto. Y esto lo digo porque muchas veces las personas dicen, no, estos temas no los hablemos con ustedes porque es que ustedes aparentemente tienen la vida arreglada, y para nada. Los hijos de Dios también pasan por pruebas, también pasan por persecuciones, también pasan por enfermedad, también pasan por dolores. Y acá hay una muestra de lo que nosotros estamos hablando. Para ustedes ya saben, hace poco tocamos el testimonio nuestro. Así que nosotros tenemos la autoridad para hablar de estos temas. Y les podemos decir que Dios es el único que puede cambiar y transformar vidas. Ahora bien, yo quiero meterme en otro momento especial de este programa, y es que indiscutiblemente cuando llegamos a la hora de darle valor a la vida, que es donde comenzamos a relativizar nuestros valores, nuestros principios, nuestra concepción de vida como personas, entonces comenzamos a darnos cuenta de que en estos momentos, en estos tiempos, hay 1.000.000 de circunstancias que están afectando justamente el valor de la vida. Tratar de entender estas estadísticas, lógicamente desde el punto de vista teológico, que es lo que nos toca, pues es difícil porque hay que evaluar 1.000.000 de circunstancias que están afectando a que las personas hoy en día estén sufriendo de pensamientos de muerte, de tener ganas de morir, de no darle un valor, de no apreciar la vida que Dios nos da. Pero yo sí sé, por ejemplo, que estos espacios de discusión como estos hay que abrirlos. Sí. Incluso con nuestras familias, esos son temas que nosotros tenemos que hablarlos sin miedo a poder evangelizar ese corazón que también está necesitando de Dios, que puede estar al lado nuestro, nuestros hijos, nuestros hermanos. Cualquier persona puede estar abierta y hay que hablarlos, porque yo siento que nosotros tenemos que identificar, y todos los ejemplos que nos muestra la Biblia de personas que no solamente tuvieron estos pensamientos, sino que incluso experimentaron el suicidio, fueron personas que claramente tenían una relación espiritual fuerte frente a su pecado, su realidad espiritual. Y yo no pienso que esto podamos nosotros simplemente verlo con los ojos de vamos a espiritualizar una afectación mental, no sé, una depresión, una ansiedad, ya lo hablamos hace 8 días, sí. Pero creo que sí es el complemento, creo que sí hay una raíz y creo que hay unos hábitos espirituales que pueden ayudar
a que tú superes, como también hay unos hábitos que no son saludables, que pueden deteriorar tu salud emocional, espiritual y que claramente te van a llevar a estados de ansiedad fuertes que puedan ocasionar que tú comiences a experimentar estos quebrantos. Ojo, padres, porque nosotros acá le hablamos a muchas personas con el entorno que está pasando. Siempre es bueno que usted comience a mirar lo que está sucediendo en sus casas, en sus hogares y por qué está pasando. Hoy los jóvenes, así como relativizan el valor a la vida, también están relativizando su vida espiritual. Entonces para ellos, no, yo tengo esto y esto es una condición que yo tengo y es así porque yo soy así. No, ¿qué está pasando en tu corazón? ¿Por qué estás experimentando esto? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasa los domingos cuando estás yendo a la iglesia? ¿Realmente comprendes las promesas? ¿Realmente estás yendo con el deseo y con la intención correcta de conocer al verdadero y único Dios? Ujú. Y todo lo que tú estás hablando me lleva a poderles explicar quiénes son aquellos que contemplan el suicidio. ¿Qué hay en la cabeza de una persona que dice, me quiero morir y quiere tomar la decisión de quitarse la vida, de él mismo tomar dominio y autoridad por su vida? ¿Quién contempla el suicidio? Pues lo primero, quien quiere acabar con cualquier tipo de sufrimiento. Y estamos hablando de sufrimiento bien sea físico, bien sea mental o bien sea emocional. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, que ya no aguanta más, que sus dolores son severos, que ya no ve esperanza de vida, quiere llegar a ello. O probablemente una persona que está atravesando un tema familiar. Por eso es que hay que estar muy atentos a las señales. Personas que están atravesando por divorcios y que bien sabemos que un divorcio afecta a los niños, a los jóvenes. Yo sé que muchos padres cuando están afrontando un divorcio se esfuerzan para que no les afecte a sus hijos, pero eso es, ¿cómo se puede decir esto? O sea, No, eso es un efecto secundario. sí, o sea, eso va a afectar y no sabemos estos jóvenes cómo están afrontando estas situaciones. Por ejemplo, una crisis financiera, alguien que ha perdido todo, que ya no tiene nada, entra en un estado de total desasosiego que dice me quiero morir. Ese es un primer cuadro de una persona que puede llegar a querer quitarse la vida. Bueno, esto no estoy diciendo que todos, que los que pasan por esto, no, pero puede llegar a detonar en la mente de esta persona Sí, son causales. un pensamiento. Exacto. Son causales y que son fácilmente identificables. Sí, estamos hablando desde una generalidad, Exacto. entendiendo obviamente Exacto. nuestra limitación en el tiempo. Sin embargo, fíjate que acá hay algo que yo quiero tocar y me parece muy importante porque yo siento que hay que llevar un hilo conductor en nuestra conversación y es, bueno, estamos desnaturalizando el valor que tiene la vida intrínsecamente hablando. Solamente un médico sabe lo que luchan ellos para que el corazón no deje de latir. ¿Sí? Cuando ellos están operando y cuando hay una circunstancia difícil, Hacen ellos hasta lo que hacen pueden, sí, lo lo imposible posible, para que ese corazón no deje de latir. para mantener la vida. Lo que ellos hacen para que la sangre y el oxígeno sigan llegando al cerebro y puedan mantener obviamente a la persona con su vida entendido desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Y el valor de la vida es muy grande. Y yo lo digo y lo diré muchas veces porque independientemente de las circunstancias que nos puedan estar rodeando, el hecho de estar vivo es un regalo. Y es un regalo que hasta el último minuto, no solamente tú, sino las personas que ni siquiera te conocen, como en una clínica, van a luchar por mantenerlo. Ajá. Dicho esto, en muchas legislaciones en el mundo entero se ha abierto el debate, por ejemplo, a la eutanasia, ¿sí? A la muerte asistida, bajo una premisa, que es a la que yo quiero hoy simplemente hacer una mención. Ellos, por ejemplo, lo han llamado morir dignamente, ¿sí? Morir sin sufrimiento. Y así es como se ha legislado Sí, mantener una dignidad frente a la bajo muerte. O sea, esto.
A lo que con esta premisa me llevó a una tesis personal que discutimos los dos o de nosotros dos, que es la siguiente, y es: si muchas veces hablamos de morir dignamente, ¿por qué no hablamos de vivir dignamente? Y la única forma en que el ser humano puede encontrar esa dignidad que tanto está buscando es a través de Cristo. Nosotros podemos pensar que la persona puede mejorar con distintas circunstancias, con distintos métodos, con distintos medicamentos, y entonces la persona de alguna manera puede experimentar algo de alivio si, no sé, toma el medicamento para el dolor, pero en definitiva, al final del día, tal vez ese efecto del medicamento puede durar lo que dura lo que tú estás tomando. Farmacológicamente tiene un tiempo de acción. Y entonces, ¿cuál es la solución que Dios nos ofrece? Mira, yo puedo hablarte a ti que estás experimentando una circunstancia difícil, en cualquiera de los planos que tocó mi esposa. Pero cuando tú experimentas a Dios de una forma real y personal, yo te aseguro que tú te vas a dar cuenta que Dios es capaz de transformar cada una de las células de tu cuerpo. Así es. Yo por lo menos te hablo desde la perspectiva emocional. Cuando a veces sentimos que no tenemos nada ni vale la pena nada, porque seguramente todo nuestro entorno nos recuerda que no valemos nada y podemos ya llorar sintiéndonos que no valemos nada, es allí cuando Jesús se presenta y golpea tan fuerte a las puertas de nuestro corazón, porque lo único que nos mantiene en pie, aun cuando todo el mundo nos golpea con fuerza, no es que somos fuertes o resilientes, no, es que Dios está con nosotros, es que Dios está llamándonos con sus cuerdas de amor, y entonces Él golpea fuertemente y nos muestra el valor tan grande que tenemos para Él. No, y no lo hace de la forma en que las personas siempre esperan que nosotros respondamos, ¿no? Que es dándole algo a cambio. No, hoy el Señor, si está llevando este mensaje a tu vida, Él no está esperando que hagas algo por Él. Él no está pidiendo algo, nada a cambio. Tú estás recibiendo este mensaje porque nos nace darte por gracia lo que Él nos dio por gracia, ¿me entiendes? Entonces, si tú estás experimentando esto, si la persona ahorita está quebrantada, el Señor te recuerda de que Él envió a su Hijo Jesús para morir. Y cuando muere, Él toma el lugar que de pronto tú quieres tener. Ese lugar de muerte que tú crees que te mereces. Él no lo merecía, pero aún así, Él cargó con todo tu dolor, con todo tu pecado, con toda tu maldad. Porque sí, a veces suele suceder con las personas que toman estas decisiones, que no solamente llevan consigo mucho dolor emocional causado por otros, sino también un dolor emocional causado por ellos mismos, y llevan su culpa en un máximo y piensan que la mejor forma de aliviar esa culpa es morir. Pero yo te digo a ti, no tienes que hacerlo porque Él ya tomó tu lugar y tiene un valor tan grande que Él no escatimó hasta la última gota de sangre para que hoy tú fueras libre. Entonces, si tú quieres experimentar un alivio completo, real, tienes que permitirle a Dios de una forma no religiosa, sino con una relación real que pueda transformar tu vida, tus pensamientos, tu mente, y que puedas experimentar conocerlo aún en ese quebranto. Lo que pasa es que yo también veo que hay no sé si un mal concepto de felicidad, porque muchas personas, incluso cuando quieren tomar la decisión de quitarse la vida, están en busca de una felicidad. Es increíble, pero creen que por medio de la muerte de ellos van a alcanzar la felicidad. No sé de qué manera, pero es un pensamiento que se mete como listo. Yo acabo con esta miseria que estoy viviendo en este mundo y ya, inicio una felicidad nueva, una vida nueva. Y este también es un cuadro de personas que pueden llegar a tomar esta decisión, buscando una felicidad. Pero entonces acá nos podemos detener diciendo, bueno, pero ¿qué es felicidad? ¿Realmente qué es ese concepto? ¿Qué nos lleva a ser felices? ¿Qué te hace a ti feliz? Y creo que cuando analizamos esto, pues nos daremos cuenta que probablemente estemos en un error, o estas personas están en un error buscando algo que probablemente no existe. Es que la vida es así. La vida, incluso con Dios o sin Dios, va a tener sus baches y sus pruebas. La diferencia está en que cuando estamos con Dios, pues estamos acompañados y estamos con Él.
Otro de los cuadros que vemos alrededor del suicidio, de quienes contemplan el suicidio, es quien quiere asumir una autonomía y una autoridad sobre su vida. Siente que alguien domina su vida y quiere ser libre. No sé, está viendo una situación en donde está siendo abusado, está siendo violentado o está siendo esclavizado por alguien, que su vida está siendo tomada por alguien y el dominio lo tiene esa persona. Quiere ser libre, quiere lograr desligarse de ello y por eso muchas veces vienen estos pensamientos también de suicidio. Y otro cuadro que también estos son cuadros como repetitivos, como nos muestra como esa secuencia de lo que puede llegar a ser, o sea, nos muestra esas señales de personas que pueden llegar a tener estos pensamientos. Es alguna persona que se repite una y otra vez en su mente: no soy bueno, no sirvo para nada, no puedo con esto, mi mundo es vacío, mi mundo es desolador, no tengo esperanza, no puedo. Cuando una persona vive constantemente trabajando su mente de esta manera, puede llegar a un punto en donde quiere quitarse la vida. Esto es muy triste, muy lamentable, es algo que estamos viendo, no es ajeno a nosotros, no está lejano a nuestra sociedad, no es porque hayamos dado una estadística de otro país, aquí no suceda. Usted mismo puede ver noticias a diario, noticias que uno le tocan el corazón de jovencitos de 12, 13 años que deciden quitarse la vida porque no encuentran esperanza. Y acá hay algo que quiero que entremos y te doy la palabra para que tú puedas entrar y empecemos en orden. Hemos encontrado cuatro ofrecimientos que nos da el Evangelio, que nos da Cristo, que nos da esa nueva buena de salvación, esa buena nueva de salvación, para contrarrestar todos estos pensamientos y que realmente le empecemos a dar valor a la vida. Porque la vida no puede tratarse solamente de un paso ahí y si la acabo pues no sucede nada, ¿no? Yo creo que hay que realmente entender el por qué Dios nos trajo a este mundo y por qué Dios nos permitió estar aquí. Entonces, ¿qué nos ofrece el Evangelio? ¿Qué nos ofrece Cristo? ¿Qué nos ofrece Dios mediante su Hijo y mediante las Escrituras, en donde podemos contrarrestar estos pensamientos suicidas, estos pensamientos que quieren restarle valor a la vida? Entonces, no sé si quieras comenzar con el primero. Sí, pues bueno, lo primero es decirles que el Evangelio siempre va a ofrecer muchas respuestas. Esto para las personas que siempre reducen la discusión a que, no sé, las personas religiosas, porque así las llaman, las personas que protegen el derecho a morir dignamente, por ejemplo, en Colombia, muchas veces catalogan posiciones como estas como egoístas porque piensan que la palabra de Dios no aporta una solución. Y eso es un gravísimo error. Claro que sí aporta. Lo primero es que ofrece una visión grande de Dios como el autor, el sustentador y el dueño de la vida. Y yo parto de este hecho porque tú ahorita cuando decías como las personas que pueden estar en riesgo yo por ejemplo siento que algo que está influyendo mucho en el mundo es esa autonomía desmedida que el ser humano quiere tener frente a Dios. Si ustedes se dieron cuenta, yo creo que parte de una de las conclusiones de los programas anteriores era decir, es una bendición depender de Dios. Aún en medio de las circunstancias difíciles, es una bendición saber que contamos con Dios. Que no dependemos de los hombres, de la medicina, de la ciencia, no, dependemos de Dios. Pero en la medida que el hombre cada vez se aleje más de Él, pues va a tener menos temor, incluso de ir en contra de lo que solamente Él puede hacer, que en este caso es la vida. Lo que ahorita nos muestra el mundo, que es como... Es que yo soy el dueño de mi cuerpo, de mi vida, de lo que yo quiera hacer, de mis pensamientos, no me importa lo que me digan, si yo quiero ser hoy no sé qué, lo puedo ser, porque soy dueño de mi vida. Al tal punto que se convierten en dueños que quieren quitarse su propia vida. Exacto, y acá es donde, no sé, cobra mucho sentido
Esto es un programa que yo sé que lo va a ver mucha gente y queremos ofrecerle esperanza a la persona que de pronto está pasando por momentos de desesperanza. Pero también queremos que esto sirva como una herramienta útil para que en muchas iglesias se preste atención a estos temas de la forma correcta. Y yo pienso que, fíjate que acá hay unos temas de ética, de moral, de principios, de fe cristiana, que son necesarios que sean nuestras bases en las cuales nosotros podemos cimentar no solamente las doctrinas con las que nosotros nos movemos a través de la vida, sino que nosotros también podamos incluso demostrarle a las personas que en la justa medida que ellos tomen decisiones, que busquen esa autonomía y que vayan en contra de esos principios. Hay gente que, por ejemplo, nos pregunta a nosotros constantemente: ustedes, ¿por qué son tan radicales? Porque preferimos ser radicales con la palabra de Dios, aplicándola, viviéndola, dando testimonio con nuestra propia vida, enseñando no solamente de palabras, sino con vida, con nuestros hechos, con nuestras decisiones, con nuestra familia, con nuestros actos, porque nosotros consideramos que hay cosas que no son negociables. Y yo fíjate que para ya entrar, digamos, como en este sentido, sí me parece muy importante que ustedes entiendan la necesidad de que dependamos de Dios. En la justa medida que las personas quieran seguir buscando lo suyo, en un mundo que cada vez se convence más de que esa es la forma de alcanzar la felicidad. Entonces, no sé, no quiero comenzar como a satanizar ciertas cosas, pero hay personas que hoy en día, por ejemplo, van en contra de la vida en muchos sentidos, no necesariamente quitándola. Hay personas que, por ejemplo, parejas cristianas, lo hablo, que se casan y dicen: no, es que no queremos ser papás. ¿Por qué? Porque un hijo ahorita es un problema para mi vida, porque yo ahorita quiero viajar y yo a veces Quiero vivir mi vida. quiero vivir mi vida, quiero vivir para mí. Y yo a veces digo, esto contrasta tanto con el mensaje de Cristo, independientemente de tu deseo o no de ser padres, pero es hermoso saber que Dios está con nosotros y puede dar vida. Y si realmente ustedes se aman como pareja, es hermoso ver cómo Dios bendice su amor y de ese amor hace que ustedes puedan vivir la experiencia más hermosa, que es la de ser padres. Y esto le hablo a muchos jóvenes que hoy en día carecen de un sentido real de lo que es la vida y el valor que ésta tiene. Mira lo que dice Job capítulo 14, versículo 5. Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. O sea, ahí nos muestra el total derecho o el dueño de nuestra vida es Dios. O sea, no somos nosotros. Él es el que sabe todo. Así es, entonces Dios es el único que da la vida, es el único que la puede quitar. Dios en su infinita sabiduría conoce perfectamente todos los asuntos que pasan en el mundo. Ni una hoja de un árbol se puede caer sin que Él lo sepa, porque Dios es el sustentador. Dios es quien da la vida. Dios sabía perfectamente el día en que tú ibas a nacer y también conoce el día en que tú has de morir. Y eso es algo que nosotros creemos. Dios tiene justamente en su mano, en su soberanía, el principio de poder sustentar nuestra vida. Hay otro punto que encontramos que nos ofrece el Evangelio y es una visión alta de la dignidad humana. Y esto me parece muy bonito porque nos habla de que cada vida tiene una dignidad, es portadora de una dignidad muy, muy alta, y es por la sencilla razón de que fuimos creados a imagen de Dios. Y lamentablemente muchas personas lo han querido desvirtuar. Nosotros venimos y procedemos de Dios. Dios fue el que nos creó y nos hizo a imagen. Y esto lo dice Génesis 1:27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. A todos los seres humanos los creó a su imagen. Entonces tenemos una dignidad dada por el mismo creador nuestro, que es Dios. Y esto es algo que a mí me parece indispensable que tú escuches, porque a veces estamos viviendo en un mundo, yo vuelvo y digo, esto lo hemos dicho tantas veces en este mismo programa, que parece como si fuera redundante. Sin embargo,
yo sí siento que es importante que podamos remarcar en lo que está el mundo y en lo que nosotros creemos. Pero fíjate, en un mundo que está, no sé, hiperdominado por la vanidad, por el querer Por la agradar a los apariencia, demás, sí. muchas Uf, personas carecen, por ejemplo, de una identidad. sí. Y entonces esta palabra identidad en estos tiempos está cobrando una importancia superlativa, ¿no? Está completamente mal llegada. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, y acá podemos abrir una discusión, pero es que este versículo que tú tocas es tan importante, no solamente en el tema de la dignidad humana, entendido como un valor superlativo para la vida, sino también podemos, no sé, abrir el plano y, por ejemplo, preguntar o responder a preguntas tales a, es necesario que entonces para yo encontrar un valor, entonces tenga yo que, no sé, operarme y volverme de una forma diferente a la que Dios me hizo. Y hoy en día hay muchas personas que por vanidad hacen muchísimas No puede cosas. ser. Hay otras personas que, por ejemplo, no encuentran su identidad ni siquiera en lo que Dios hizo y que naturalmente, científicamente está comprobado como es el género humano, ¿no? Entonces Los hay personas, cromosomas, sí, que esto la no, naturaleza, la simple, misma ciencia hombre, mujer, en la que ellos muchas veces creen defender sus puntos de vista, hoy los definen con solamente dos géneros que genéticamente se pueden comprobar, ¿sí? punto. No hay más. Los demás son alteraciones del propio. Pero entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando nosotros vemos cómo Dios que nos hizo imagen suya, es decir, hermana, si de pronto nadie te ha dado el valor que tú mereces, recuerda que Dios te hizo imagen de Él, que eres hermosa a los ojos de Dios, que no necesitas por qué agradar a los hombres, porque si tú realmente sientes que para valerte como persona o como mujer necesitas la aprobación de los demás, pues allí está El problema. radicalmente el problema de tu dolor y de tu tristeza. Sí, señor. ¿Cómo vas a ser feliz cuando tú te des cuenta que Dios en su infinito amor colocó un valor que tú misma te vas a aprender a dar? Un valor porque Él te hizo perfecta, porque Él te hizo a su imagen y semejanza, porque Dios no comete errores, porque cuando Dios nos hizo con mucha alegría, con mucho A amor, su imagen. a su Esa imagen. palabra me parece que Y, esa, define absolutamente y todo. trae dignidad, Ujú. que es lo que tanto hoy quieren definir. Entonces, yo a veces le digo a las personas, hay muchos papás asustados, ay, ¿cómo podemos contrarrestar la ideología de género? Yo primero digo, antes de meterte con el género, arréglalo primero. Y es la identidad. ¿Qué identidad le estás enseñando a tus hijos? Debe ser una identidad en Cristo. Sí, o sea, nosotros no nos identificamos simplemente, no sé, como hombres o como mujeres, nos identificamos como hijos de Dios y a partir de allí la persona que ama a Dios, que ha nacido nuevamente, se va a instruir en su palabra y se va a mover, va a tomar las decisiones de acuerdo a su palabra. Entonces, ¿qué nos ofrece el Evangelio? Nos ofrece una dignidad, vivir dignamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes encuentren en esto como una de las mejores conclusiones, porque recuerden, en Colombia por lo menos, el proyecto de ley que fue aprobado para la eutanasia, que es el suicidio asistido, fue concebido bajo una premisa, el morir dignamente. Entonces, yo hoy le hablo a las personas que tienen y siguen, no sé, estas filosofías con los cuales ya se han hecho cuerpos jurídicos como leyes. Hay 9 países donde se ha legalizado la eutanasia bajo esta premisa. En Colombia se hizo y Colombia es uno de esos 9 países en todo el mundo. Mi defensa a esto es, si ustedes hablan del morir dignamente, ¿por qué no nos dejan predicar para que las personas puedan vivir dignamente? Eso me parece un mensaje muy, muy valioso. Otra cosa que nos ofrece el Evangelio, que son muchísimas, pero tenemos 4 fundamentales, es una visión grande de felicidad. Recuerden que dijimos que un patrón muy repetitivo de aquellas personas que tienen pensamientos suicidas es buscar la felicidad en algo, en alguien, en otra esfera, en otra dimensión, no es en esta vida, no la encontré, me quiero quitar la vida. Y mira lo que dice Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed,
Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Cuando leemos esto, vemos que solamente Dios es suficiente para proporcionarnos una verdadera felicidad. Cuando uno se imagina felicidad, no se imagina, se imagina como que todo está en calma, que los pajaritos, los arbolitos, el sol y todo en calma. Y yo siento que la felicidad va más allá. Va más allá en el sentido de que a pesar de cualquier cosa que tú vivas, tú puedes estar tranquilo y feliz. De hecho, eso me lo hizo reflexionar mucho que nuestro hijo Mati tuvo una tarea que hacer y era ver un video respecto a la paz y le mostraba eso. A pesar de que hay una tormenta impresionante, tú estás tranquilo. Y con Dios se ve esto. Estamos felices, estamos tranquilos, porque si bebemos del agua que solamente es Cristo, no vamos a tener sed jamás. No vamos a tener Amén. nada más que necesitar. Eso nos ofrece el Evangelio. Y por último, como otro punto que, como digo, hay muchos. Sí, él se identificó con la miseria humana, es decir, Jesús es un Dios que no es distante, que no es lejano a nuestras circunstancias, porque muchas veces sentimos que en nuestros momentos difíciles estamos solos, y eso es una mentira continua que el enemigo siempre nos hace. No, es hacernos sentir que solamente nosotros vivimos esto cuando el mismo Cristo lo vivió. Creo que eso es lo más valioso que tenemos. Y fíjate que yo decía algo que es indispensable para ayudar a las personas. Cuando usted ve una persona que está a punto de saltar de un piso 20, esto ya lo dije en un programa anterior, pero cuando usted ve a una persona así y usted quiere ayudarla, no comience ayudándole haciéndole ver dónde está y la circunstancia en la que está, porque esa persona no está siendo consciente de los 20 pisos que están abajo. Esa persona solamente puede ver lo que en su mente está presente, su problema, su dolor, su miseria. Que es más grande que esos 20 pisos. Que es más grande que esos 20 pisos. Exactamente. Por eso es importante que usted pueda conocer a ese Dios que se identifica no solamente con usted que puede estar predicando, sino que también se identifica con esa persona que está sufriendo. Porque Jesús jamás fue distante, ajeno o indiferente al dolor humano. Sí. Él es un Dios cercano. Y en medio de esas circunstancias, Dios nos permite que si le reconocemos y entendemos la revelación del Evangelio, podemos entender que Él va a estar como nuestro pronto auxilio. De hecho, aprovecho y me encantaría leer 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, que dice, Cristo sufrió por nuestros pecados, no por Él, por nosotros, que eso es algo muy valioso. Una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Es decir, que Jesús supo que era el dolor, que era el sufrimiento, que era la angustia, que era la persecución. Todo esto lo sufrió Cristo. Y lo que me parece más impactante es que no lo sufrió por sus propios actos, sino que lo sufrió por nuestros actos. Entonces vemos cómo Cristo se entregó sin importarle esos sufrimientos para darnos salvación y darnos vida. Y hay un versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 18, que dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Acá vemos ese amor de Cristo que no fue Él el que dijo, lo hizo mediante Dios y lo hizo voluntariamente. Dijo, ok, acepto este reto o esta misión, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, este programa es muy importante para que todos reflexionemos. Sobre todo es un llamado de atención para ver qué estamos haciendo nosotros. No con aras de juzgar, sino todo lo contrario, de uno de verdad reflexionar y decir, venga, tal vez en mi comunidad no estoy siendo más asertivo,
Tal vez en mi familia no estoy haciendo nada, estoy dando por hecho que mis hijos están bien, estoy dando por hecho que mi esposa está bien, estoy dando por hecho que el vecino, que el amigo, que aquel que yo a veces veo como mal, está bien y puede soportarlo. Es un llamado de atención para que atendamos a aquellos jóvenes que conocemos y que están mostrando señales que nosotros podemos decir, venga, ofrezcámosle todo esto que nos provee el Evangelio. Así es, y yo solamente quiero terminar con esto, porque hacemos un llamado a todos a estar con los ojos muy atentos, no podemos ser indiferentes. Se parte del hecho muchas veces que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿cierto? Pero a diario hay personas que piden a gritos ayuda. Sí. Y yo creo que el problema no está en que las personas no piden ayuda, yo creo que el problema está en que no estamos siendo sensibles a esos gritos de ayuda. Por eso yo quiero que ustedes puedan, primero, como comunidad, trabajar en llevar el mensaje de Cristo. Nosotros, miren, esto no lo hacemos porque sea HOIB o como Iglesia Cristiana Filadelfia JB. Vaya en nombre de Cristo, predique a Cristo. Y usted se dará cuenta de la cantidad de personas que están necesitando del mensaje de salvación. Número 2, predique en su casa. Comience en su casa. Exacto, intervengamos las familias. Exacto, pastoreemos. Desde casa. Yo siento que ahorita estamos tan acostumbrados a vivir en nuestro cuento. Sí, yo sé que usted está cansado, padre. Yo también lo estoy. A veces llegamos tarde a la casa, pero nuestros hijos necesitan tiempo. Mira, se necesitan urgente diálogos presenciales, porque ahorita estamos tan atados a la tecnología que ya estamos todo el tiempo ¿cómo estás? aquí. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. Ah, bueno, ¿y te dejaron tareas? No. Ah, bueno, ¿todo bien? Ah, ok. Y nos quedamos ahí. Diálogos. Ir más allá de la pregunta. Los niños normalmente no te cuentan las cosas a detalle, pero ¿qué pasa con nosotros de poder indagar más allá de lo que está sucediendo con ellos? Actos tan simples como un devocional. Siéntense a orar todos. Yo creo que todo eso empieza a trabajar el corazón de cada persona. Y te dice mucho, ¿no? Claro. Porque si, por ejemplo, tú ves que en alguno hay resistencia, hay no, yo no quiero. hay mamera, Ay, no, qué pereza. eso Son para señales. ti es una señal muy clara de que algo está pasando en su corazón. Otra cosa que me parece muy importante es hablar claro qué dice la Biblia. ¿Qué nos habla de ese futuro venidero? ¿Qué nos habla de la vida eterna? Pero también ¿qué nos habla del acto de condenación? ¿Qué va a suceder? Y que realmente el infierno es real, que la condenación existe, que si tú no aceptas a Cristo vas a tener una consecuencia. Todo eso hay que hablarlo. Es que hay una mentira muy grande que se ha repetido y sobre todo lo digo para esas personas que hablan de morir dignamente, y es que ellos dicen, no, es que el infierno fue lo que yo viví acá. Eso quiere decir que no conoces el infierno. Total. Y eso quiere decir que no conoces la palabra de Dios. Es decir, debes de estar dándole fin a tus sufrimientos. Te estás hasta ahora exponiéndote a unos mayores y por la eternidad. Entonces yo simplemente... No, y solo, antes de que cierres, solamente iba a decir también enseñemos en nuestra familia qué es la felicidad. Porque eso es un término que está muy mal direccionado también, que ahorita nos muestran. De hecho, hago la cuña al libro que escribió nuestro pastor Abraham, que se llama justamente Felicidad, que es como ese vaivén de el mundo me ofrece esto, pero en realidad eso no me hace feliz. Que podamos hablar claramente de qué es eso, qué es la felicidad en Cristo. Fíjate que ahorita estamos todos, porque yo sé que hasta el abuelito ya escucha términos como influencer y ya sabe qué son, ¿no? Entonces, estas son palabras que ya se volvieron palabras de nuestro día a día, ¿no? Comunes, y esa felicidad muchas veces se define en un mundo súper superficial que creemos que es real. Entonces, no nos confiemos ni siquiera de lo que nosotros podemos ver del exterior de las personas a través de las redes sociales, porque eso es lo que cometen muchos como su principal error, ¿no? Esa comparación de decir, yo no merezco vivir o no quiero vivir porque no tengo esto, porque yo quisiera tener esto. Miren este cuadro, esa es la felicidad, eso es lo que yo quiero. Y así es como sustentan de pronto su idea de felicidad y de vida. Entonces, bueno, la idea, miren, ese es un programa donde se van a hablar muchas generalidades. Hoy fue ese programa,
Pero viene un programa espectacular que yo le pido que no se pierda. Vamos a tener unos invitados que yo sé que nos van a ayudar muchísimo a que usted también pueda encontrar herramientas útiles para encontrarle ese valor a la vida. Así es, entonces esperamos que este programa lo puedan compartir, ustedes puedan aprender, tengan herramientas para ayudar a tantos que ni siquiera nosotros sabemos por lo que están pasando, pero Dios sí nos empieza a revelar. Así que acompáñame y oramos. Señor, hoy te damos gracias por este programa, gracias por lo que has hecho en este tiempo, en esta hora, Señor, en donde hemos podido darle ese valor a la vida que solamente tú provees y tú das, Señor. Hoy te bendecimos, te damos gracias por nuestra vida, incluso por esas circunstancias tan difíciles que muchas veces afrontamos, pero que a la vez somos privilegiados de saber que somos hechos a tu imagen, que somos portadores de esa gran felicidad que eres tú, que somos dignos por lo que tú nos has dado dignidad, porque tú nos has dado incluso tu vida, Señor. Has puesto tu vida para que nosotros podamos hoy estar vivos, Amén. Señor. Hoy te damos gracias y oramos por todos aquellos que probablemente estén teniendo pensamientos suicidas, que estén pensando en quitar su vida. Oramos en el nombre de Jesús para que tu Señor redarguya su corazón, para que este mensaje llegue y puedan buscarte y puedan conocerte y puedan encontrar ese valor real que tiene la vida solamente en Jesucristo. Amén. Te damos gracias, doy gracias por la vida de mi esposo, de nuestro equipo, de todos aquellos que nos están viendo en este momento, de nuestra Amén. Iglesia, Amén. Nuestros pastores, y gracias por lo que estás haciendo ahora mismo, porque sabemos que este mensaje llegó a muchos. Te Amén. Bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bueno. Y como ya acabamos, sí. Queremos simplemente darles las gracias por conectarse con nosotros, los bendecimos, Ajá. Les pedimos que compartan. Esto es una conversación cercana con ustedes porque siempre los leemos. Déjenos sus comentarios. Dentro de 15 días, creo, vamos a tener unos invitados que yo sé que les va a gustar. Vamos a tratar de traer más invitados y que esto sea mucho más dinámico, que ustedes puedan tener más herramientas para poder crecer espiritualmente. Dios los bendiga y si Dios permite, nos vemos muy pronto.